estamos con Celeste Perosino, que es antropóloga forense, es integrante de la Asamblea Ni Una Menos y es integrante también de la Movida Ciudad, ¿no? Sí. Que es un nuevo espacio que se está construyendo acá en Cava. Te invitamos en un día particular porque hoy es 3 de junio, se cumplen 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos allá por 2015, motivada en aquel momento casi como una especie de explosión popular, de indignación frente al femicidio en aquel momento de Lucía Pérez, que venía de un acumulado de femicidios que venían indignando a la población y que cristalizan en una multitudinaria marcha que se repite todos los 3 de junio y que este año no va a ser el 3 de junio, va a ser el 4, porque el 4 cae miércoles y porque los miércoles vienen marchando los jubilados y se empezó a generar una movilización masiva de sumatoria de sectores distintos que vienen en conflicto, entre ellos los feminismos. Contanos, ¿estuviste en esta discusión donde se termina decidiendo acompañar la marcha de los jubilados y las jubiladas los miércoles? Claramente porque el movimiento Ni Una Menos fue complejizando sus lecturas sobre las violencias, ¿no? Y hoy las feministas y el movimiento feminista tiene que estar ahí donde están las luchas más acuciantes hoy en este momento. Y es el Garraham, es todo el problema que hay con discapacidad, es el fin de la moratoria, es la represión a los jubilados todos los miércoles y las jubiladas. Y el movimiento feminista, confluye en todas esas luchas, ¿no? La otra vez conversábamos con algunas compañeras con las que nos habíamos entrevistado también en ocasión de este día y nos preguntábamos, todos tenían alguna mirada distinta, si hay un acumulado en todos estos 10 años sobre cómo pelear contra un Estado que fomenta la violencia en este momento, que baja de arriba en un momento tan particular donde está legitimado por parte de una parte de la población, un discurso sumamente cruel. Si hemos aprendido algo a lo largo de estos 10 años para que nos da herramientas para este momento histórico, o hay que pensar todo de nuevo, hay que encontrar nuevas herramientas porque evidentemente hay algo distinto que nos invita a inventar otras cosas. Bueno, hay un acumulado que es lo que nos permite estar mañana en las calles, hay un acumulado que nos permite marcar presencia y que claramente, digamos, se ha patentizado en el hecho de que el gobierno de Javier Milei ha elegido al feminismo como uno de sus enemigos principales, el movimiento de mujeres y de diversidad, y eso da cuenta del acumulado político y de la potencia política que tiene el movimiento feminista en Argentina. Pero también el escenario invita a hacer lecturas mucho más complejas. Tendemos, no solo el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, a veces a tratar de entender los escenarios nuevos a la luz de procesos históricos que ya vivimos. Y realmente es un desafío desanclarnos de esas experiencias que sí nos han llevado a aprender, que sí tienen cosas para ser aplicadas hoy, pero que también invitan los nuevos escenarios a repensar nuevas estrategias. Esta derecha de hoy, esta ultraderecha fascista que hoy estamos viviendo, no es lo mismo que el proceso dictatorial, no es lo mismo que el proceso que vivimos con el gobierno de Mauricio Macri, es otro estado de situación que además no irrumpe en la escena de un momento para el otro. Esto es un acumulado de años y de años donde fueron construyendo este nuevo estado de situación, y eso nos tiene que invitar y nos tiene que desafiar a pensar nuevas estrategias. Tenés una profesión, no voy a hacer una interpretación psicoanalítica, no se tome como eso, pues ya no trabajo más de eso, pero tenés una profesión donde la tolerancia a la frustración debe ser amplia, ¿no? O sea, ser antropóloga forense no es ser etnólogo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Con T o enólogo? No, enólogo no, enólogo yo, etnólogo. Me imagino que todo este proceso de violencia verbal, yo pensaba los otros días, cuando pasó esta masacre en Villa Crespo de la mujer que asesina al marido y a los 2 hijos, pensaba en las publicaciones de esa mujer, avalando la violencia de La Libertad Avanza, ¿no? Yo digo, ¿cómo vivirán las mujeres que están precisamente en un lugar opuesto
este panorama con un gobierno, como lo dijo Gladys o lo dijiste vos, que fomenta todo tipo de violencia. Sí, se vive en mucha soledad, porque realmente lo que rompen estos procesos son los entramados sociales de solidaridad, de apoyo. No solo es la política pública que se desarmó en términos formales. Hoy, dentro de lo que es el Ministerio de Justicia, solo quedaron 2 programas activos de lo que era el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que es el RENIA, que es la ayuda económica a las hijas y hijos que son víctimas cuyas madres sufrieron un femicidio, y el programa Acompañar. Eso es lo que ha quedado, digamos, en pie a nivel nacional de la política pública. Pero después, el gobierno de crueldad y de ajuste que propone Javier Milei rompe cualquier posibilidad de solidaridad con la vecina con la que tenemos al lado. Es decir, hoy poder participar, poder ir a denunciar, poder participar de una marcha, de una actividad, es muy difícil porque no están dadas las condiciones económicas. Y eso es un poco el aprendizaje que ha permitido estos 10 años de Ni Una Menos. Si vos lees los primeros comunicados de Ni Una Menos, vas a ver que se hablaba mucho de femicidio, de la violencia doméstica, del golpe, de la violencia sexual. Hoy sabemos y hoy podemos mostrar claramente que esa violencia es la consecuencia de un entramado y una estructura social, política y económica. Entonces, lo que necesitamos es poder recomponer esos lazos de solidaridad y poder recomponer esos entramados sociales en los territorios que nos permitan que las compañeras y las compañeros que sufren violencia puedan tener algún tipo de atención que no está dando el Estado Nacional, pero que también se rompe. O se hace mucho más difícil porque estamos todas metidas adentro de nuestras casas viendo cómo hacemos para parar la olla día a día, ¿no? Ilustrando el tema de las políticas públicas, todo el rubro que es la formulación de políticas contra la violencia por razones de género cayó el 87% en términos de los fondos puestos por el Estado en el curso de este tiempo de Milei. O sea, de cada 100 pesos que ponía el Estado, pone 13. Claro. Sí, es prácticamente desaparecer las políticas. En el tema de las prestaciones por moratoria previsional hay una caída también del 16%, más allá de la anulación ya completa. En términos de las pensiones contributivas para madres de 7 o más hijos, caída del 20%, y todo lo que tiene que ver con acciones de inclusión social, 81% menos de recursos que pone el Estado. Ahora, el gobierno discute diciendo que bajó el número de femicidios. Sí. Ustedes, por supuesto, no da ningún número. No da respecto a cuánto bajó, de cuándo bajó, ni nada pero ustedes manejan alguna información concreta. La información que se maneja son las informaciones de los observatorios, de las organizaciones de la sociedad civil. Esos son los datos que tienen mayor grado de consenso y de confiabilidad. En ese sentido, el observatorio, ahora que sí nos ven, para el año pasado fueron 272 femicidios. Hoy estamos en 108, alrededor en lo que va de este año. Y las cifras oficiales, el Estado argentino nunca se caracterizó por tener buena estadística pública en la materia. Una de las respuestas al primer Ni Una Menos fue la creación del Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Nación, y siempre vas a ver que hay una diferencia abismal entre los casos que publica o la estadística de la sociedad civil y aquellos casos que formalmente publica año a año la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, para el año pasado estamos en 228 casos según la Corte Suprema de Justicia de la Nación y según los observatorios estamos en 272 casos. Y esto es un subregistro importante porque sabemos que la justicia ni con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad ha mejorado la calidad de sus procesos. Y que hay un subregistro muy importante en cómo se califican los casos. Muchos casos que nosotras conocemos, que son femicidios y que tendrían que ser juzgados con el agravante de género, son juzgados como un homicidio simple. Entonces, estos datos siempre marcan un subregistro muy, muy fuerte. Y tiene que ver con,
el proceso que la justicia nunca se ha dado de, bueno, investigar y juzgar de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Entonces, siempre estos números son como una especie de horizonte, un número de trazo grueso, pero sabemos que atrás de cada uno de estos femicidios hay muchos más que no se cuentan o no se juzgan de esa manera. Y ni que hablar el tema de la desaparición, que muchas veces ni siquiera llegan a ser tratados como delitos, mujeres que desaparecen, pero que quedan en una averiguación de paradero y nunca se identifican o se vinculan con una forma específica de violencia contra las mujeres. Ahora, vos decías, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, cuando hace este planteo, además se cuida muy bien de no usar la palabra femicidio, una figura legal que también es discutida desde el Ministerio de Justicia por Puño Libarona, tratando de involucionar en materia legal. Claro. Y yo me preguntaba también cómo se responde a esto que parece ser una provocación constante de parte del gobierno nacional, que en general además elige fechas clave como el 8 de marzo para hacer este tipo de manifestaciones, o bajar los cuadros o lo que sea, tratando de generar algún tipo de reacción. Pronto, ¿cómo hay que responder? Sí, a mí me parece que hay que estar donde hay que estar con las víctimas, hay que estar con las familias que están buscando justicia. Me parece que la energía tiene que estar puesta en eso. Todo el tiempo nos están corriendo con desbastes estériles. Nosotros, el país ha adscrito a un montón de convenciones de derechos humanos y específicas que contemplan y protegen la vida de las mujeres, que hoy están todavía vigentes, que son una realidad a nivel regional, y siempre nos están invitando a que nos subamos a debates que realmente creo que tenemos que ver muy estratégicamente cómo escapamos de esas encerronas, ¿no? Es decir, nos llevan a explicar, bueno, por qué tiene que haber una figura de femicidio cuando ya está contemplada en el Código Penal, cuando es alguna realidad a nivel regional, donde hay números que claramente muestran que las mujeres sufrimos formas específicas de violencia. Las mujeres, el lugar más peligroso para la mujer es el ámbito doméstico. La mayor parte de los femicidios ocurren dentro de la vivienda a manos de pareja y exparejas. Los varones sufren otros tipos de violencia homicida en otros tipos de contextos. Entonces, nos llevan todo el tiempo a tener que discutir cosas que ya están saldadas, y entonces me parece que ahí tenemos que ser muy inteligentes y ver dónde ponemos la energía para construir desde otros lugares. ¿Y no se les ocurrió pedirle una entrevista al ministro de Justicia, que sabe mucho del tema? No, sería una pérdida de No, tiempo. yo pregunto. No es un gobierno que se caracteriza por dos canales de diálogo. Mis preguntas siempre son ingenuas. El ministro de Justicia tiene mucha experiencia en ese tema. No, y además todo el tiempo está dando claras muestras de lo poco que reconoce estas modalidades específicas de violencia, ¿no? Es decir, está todo el tiempo mostrando esta idea de que, bueno, que las violencias son todos iguales para todos y todas, no reconocen las diferencias y actúan en consonancia, ¿no? El desmantelamiento de todo el sistema de asistencia por parte del Estado y el apagón informático, ¿no? Porque yo decía, bueno, nunca el Estado argentino ha sido como receptivo. Sí, fuerte en términos de estadística. Cuando digo fuerte en términos de estadística, lo pongo sobre la mesa porque es la base de cualquier política pública seria, ¿no? Es decir, conocer bien el fenómeno, la magnitud, cómo se presenta. Y transmitirlo. Y transmitirlo. De apagón estadístico. Claro. Ahora estamos con un apagón estadístico. Hoy no tenemos ni siquiera los números de la línea 144. Vos podés googlearlo, vas a ver que no hay ningún tipo de dato estadístico por parte del Ejecutivo Nacional en materias de violencias hacia las mujeres. La Corte Suprema, que solía tener un observatorio. La Corte Suprema publicó esta semana los datos de femicidio de 2024. Es lo único que se mantiene constante, con todos los problemas que tienen los números de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que ver no solo con el subregistro que hablábamos más temprano, sino también con la tardanza en que se publican los datos. Una estadística pública, para que sea útil, tiene que estar en manos de todos en el momento que sirve para tomar una decisión. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tarda más o menos 6 o 7 meses en publicar los números del año anterior, y además las bases de datos, que sería como la información más rica y que el Estado argentino está obligado a publicar, lo hace con un año de tardanza. Entonces, y eso es lo mejor que podemos decir que podemos tener, digamos, anualmente de datos que van a
que van a salir a la luz pública. Y con la falta de incorporación, digamos, de la mirada feminista en muchos jueces, que hace que... Una Corte Suprema sin mujeres, por cierto. Claro, ¿no? claro, además, sí. digo, Sí. que hace que muchos feminismos no sean feminismos. Muchos Femicidios no sean categorizados como tales. Tal cual, porque lo que está absorbiendo la Corte Suprema de Justicia es toda la información que tienen las jurisdicciones provinciales. Y ahí tenemos un montón de problemas de cómo llega la información y cómo cada uno de los jueces y juezas provinciales en la materia clasifican los hechos. Entonces ahí hay un subregistro importantísimo, importantísimo. Pensaba en 2015, hace 10 años, cuando nace este fenómeno de Ni Una Menos. Si hay algo que se notó en ese momento es que la violencia de género tenía una transversalidad que incluso comprometía a un montón de gente que no se sentía demasiado convocada por otras consignas de los feminismos y que sí entendía a la violencia de género como una problemática social que la llevó a las calles. Y me pregunto, si hoy estamos en capacidad de volver a convocar sectores para sumarse a las luchas. Bueno, hubo un desgranamiento muy fuerte después de la sanción de la ley de aborto. Creo que ahí hubo fue como el pico de las convocatorias, y después, conforme fue avanzando estas miradas y estos discursos de ultraderecha, de manera paulatina se fue desgranando. Hoy creo que hay que pensar nuevas estrategias para poder, sobre todo, hablarle a las más jóvenes y a los más jóvenes y volver a convocar a las calles. Igualmente, el 1 de febrero fue masivo, demostrativo de que la cuestión de las diversidades, el feminismo y demás, frente al discurso en Davos contra la cultura woke y todo el planteo hecho por el presidente de la Nación, la reacción fue monumental. Sí, fue contundente. ¿No? Una de las más importantes movilizaciones de este tiempo. Sí. Mañana van a concurrir a la marcha del otro sector destruido por el psiquiátrico. Jubilados y jubiladas. Mañana a las 16 horas se convoca para marchar y para defender todas estas causas que atraviesan al feminismo. Anda por la vereda. Siempre por la vereda, para respetar el protocolo. Si no, otro que violencia de género. Claro, vas a tener. Sí. Bien, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos vamos a ver si más depresión o menos depresión con el invitado que viene. Gracias, Celeste. Seguramente con más de financiamiento. Sí, para no perder la costumbre. Tal el de financiamiento. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con Agenda Propia.